Saludos y bienvenidos al capítulo 9 de la serie de videos sobre cómo utilizar AES Direct y último capítulo donde discutiremos recursos importantes de referencia. Si tienen alguna pregunta acerca del proceso de cómo completar la información de exportación electrónica, pueden utilizar el menú de ayuda y van a tener un enlace para nuestra página de recursos de AES Direct. En nuestra página de recursos de AES Direct tenemos varios recursos que los van a asistir en este proceso de llenar la información de exportación electrónica. Primeramente tenemos la guía de usuario de AES Direct o el User Guide, que les va a proveer información detallada de lo que se pide para cada encasillado, incluyendo la definición de los elementos y instrucciones paso a paso de cómo utilizar el sistema. También tenemos varios ejemplos de envíos para varios escenarios en específico. Y si quieren localizar la versión en inglés de estos videos, también la pueden localizar aquí. Como pueden ver, en la parte de arriba tenemos varias pestañas. Si vamos a el área de regulaciones, van a ver que tienen disponible un archivo en formato PDF de las regulaciones de comercio exterior, Foreign Trade Regulations, si necesitan accesarla o hacer alguna referencia. También en la misma sección de regulaciones tenemos un archivo PDF en inglés y en español para cómo obtener un número de identificación patronal, Employer Identification Number, EIN, y les va a explicar paso a paso para cómo obtener el número de identificación. Si vamos a la pestaña de Outreach, vamos a ver que tenemos acceso a varios seminarios en línea y sesiones de entrenamiento que le pueden ser de utilidad. En la parte izquierda de la pantalla van a tener un enlace para el Global Reach Blog. Aquí nosotros escribimos artículos en lenguaje sencillo para discutir preguntas frecuentes de la comunidad de intercambio. Y bien importante, tienen la opción de suscribirse a nuestras notificaciones por correo electrónico. Esto es bien importante ya que van a recibir actualizaciones de información que deben de saber de antemano. Así que para suscribirse pueden seleccionar el botón de Get Email Updates y entonces ingresen su correo electrónico. Si tienen alguna pregunta adicional o si quieren aprender más, nos pueden contactar a nuestro centro de llamadas al número 1-800-549-0595. Para preguntas de AES y AES Direct se puede comunicar con nosotros, Data Collection Branch, utilizando la opción número 1, o también se puede comunicar por correo electrónico utilizando la dirección en pantalla. Para asistencia para clasificación de mercancías, puede contactar a la oficina de clasificaciones utilizando la opción número 2. Y para asistencia con regulaciones, puede contactar a la oficina de regulaciones en la opción número 3. También en pantalla pueden tener acceso al enlace directo para el Global Reach Blog. Y para preguntas sobre cuentas y contraseñas de ACE, pueden contactar al centro de ayuda de CBP, aduanas, al 1-866-530-4172, utilizando la opción número 1, seguido de la opción número 2, o por correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Esto concluye la serie de videos sobre cómo utilizar AES Direct. Gracias por su atención.